Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos el agrado de tener en la entrevista al momento, aunque esto no promete ser una entrevista tradicional, pero tenemos el gran agrado y la gran alegría de tener y saludar aquí con nosotros a James Ifland. Él es un académico, él es un escritor, es un intelectual estadounidense que habla perfectamente el español, conoce perfectamente Centroamérica y desde la Universidad de Boston es donde él se ha desarrollado en la literatura hispanoamericana o hispana y centroamericana, entre otros. Es un gran estudioso de la poesía centroamericana y por ende también de Roque Dalton. Saludos, Iflan. Muchos saludos para ti y para los que nos estén viendo. Correcto. Iflan, quería preguntarte o que nos hablaras cómo se desenvuelve la vida de un intelectual estadounidense eh, como tú, como tus amigos, como tus colegas en la universidad. ¿Cómo se está desenvolviendo la vida en este momento Sí. de pandemia, de confinamiento, de cuarentena en algunos casos? Cuéntanos un poco. Bueno, por suerte yo justamente me tocó un semestre de sabático. Justamente me dieron el sabático para terminar ese libro que estoy haciendo sobre tu padre. Y entonces yo no tuve que enseñar. Estaba dedicado a mis investigaciones, a terminar este manuscrito, pero sí pude presenciar el desastre total que ha sido esto para todos. O sea, aquí en la Universidad de Boston, o sea, las vacaciones bueno, nosotros decimos de primavera, de marzo, o sea, los estudiantes se fueron de vacaciones y no los dejaron volver. Entonces, desde ese momento, desde mediados de marzo, todas las clases se tuvieron que dar justamente por Zoom, porque no los dejaron volver. Esta no es solamente mi universidad, sino todas las universidades. Y también en las escuelas públicas, elementales, secundarias, todo pasó a ser enseñanza remota. Como yo odio la tecnología, yo tuve suerte en no tener que enseñar así, pero a lo mejor ahora en septiembre voy a tener que hacer esto, porque estamos todos pendientes en fin, de esta plaga, literalmente esta plaga que tenemos encima. Entonces, parece que en principio vamos a dar las clases en persona, pero luego hay otros estudiantes, tenemos muchos estudiantes extranjeros que van a estar asistiendo a clase por Zoom simultáneamente. Ya. Entonces, mis colegas y yo, bueno, estamos un poco preocupados por lo de dar clases presencialmente, porque, en fin, algunos de nosotros somos, como yo, estoy en el grupo de riesgo por mi edad y en fin, hay mucha preocupación ahora. Y lo que pasa es que aquí, en fin, si no regresan los estudiantes, muchos estudiantes no quieren las clases por Zoom, o sea, dicen que no es lo mismo. Y muchos dicen que si las clases van a ser por Zoom, ellos simplemente toman una licencia y no van a... Y si las universidades no tienen la matrícula, entonces las universidades se vienen abajo. Entonces,
es una situación terrible. Los estudiantes sí quieren regresar, pero muchos profesores están preocupados por su salud, ¿no? Ya, Entonces, correcto. Bueno, creo que es un problema global. sí, Global sí, sin ser parte de la globalización que conocimos sí, sí. hace varios años, ¿no? Sí. Y Eh, la otra cosa, o sea, yo por lo menos estoy en la universidad, o sea, los colegas que enseñan a nivel secundario y primaria, o sea, muchos de ellos también han tenido que enseñar por Zoom, pero hay muchísimas familias, pasará lo mismo, supongo. Sé que pasa lo mismo en El Salvador, o sea, no tienen recursos en la casa, por ahí no tienen computadora y no tienen wifi. ya. Entonces, eso es una situación realmente terrible y toda política de nuestro gobierno ha sido un desastre absoluto, entonces eso tampoco está ayudando. Esto es... Sí, eh, la pandemia ha venido a desnudar la inequidad y la exclusión que existe de tantos sectores de la sí, población en todas partes del mundo. sí. O sea, todos los defectos de este sistema que tenemos, todos se han puesto así en evidencia por lo que está pasando. Pero es increíble, es como una especie de maldición, ¿no? Dirigida desde arriba, o sea, para destapar todas las injusticias. Y eso es aquí en Estados Unidos, que es un, entre comillas, país rico, o sea, pero, en fin, Y, sí, dime. Jim, me gustaría que me dijeras un poco brevemente, antes de entrar al tema de tu libro, ¿cómo ves las perspectivas de cambio de gobierno? Porque me has dicho que la gestión la has visto desastrosa, la del actual gobierno, pero yo he estado viendo las encuestas en Estados Unidos y tal parece que los demócratas tienen como un seguro de que van a ganar estas próximas elecciones en noviembre. Sí, esto, entre otras cosas, eh, tal vez la única cosa buena que haya traído a este país. En fin, esto ha sido un golpe tremendo al gobierno de Trump. No soy admirador de este hombre. Esto, el virus y su respuesta al virus, en fin, ha mostrado, en fin, todos los defectos de carácter de este tipo, en fin, ha sido un desastre. Entonces, él se va en pique y lo que pasa es que los senadores republicanos, los representantes republicanos, están súper nerviosos porque ellos ya están viendo que no solamente pierde él, sino va a perder el Partido Republicano en general. Ahora están diciendo que el Senado es muy posible que pase a, en fin, a ser controlado por los demócratas. Ya, claro. Entonces, eso está muy nerviosos y hay gente, es una situación difícil para muchos políticos republicanos porque se quieren distanciar de Trump, pero no lo pueden hacer eh, muy evidente porque esa famosa base de Trump, esa gente que sí lo vota, no importa lo que haga, si ven que los senadores republicanos o los representantes se están apartando de Trump, entonces ellos en fin, van a ser atacados, criticados Claro, por esa famosa base que en mi opinión es protofascista de Trump. claro, claro. Bueno, Entonces, y el problema aquí, Juan José, es que este señor, el presidente,
para salvarse es capaz de, yo creo, de cualquier cosa. Esto es un capítulo absolutamente inédito. O sea, eso de mandar tropas a Portland y a otras ciudades que no lleven identificación. Claro, ustedes conocen de sobra esta situación. O sea, gente sin identificación, policías sin identificación, metiendo a los que protestan en los coches negros y ¡pum!, desaparecen. Entonces, eso está pasando ahora y, en fin, hay mucha crítica contra eso, pero ese no es mi temor mayor. Mi temor mayor es que este señor inicie una guerra contando con una reacción patriótica de mis compatriotas, ¿no? Cuando entramos en guerra, ¿no? El pueblo, en fin, tiende a unificarse. Entonces, ese sí es un problema, porque el tipo está desesperado Ya, en el poder. ok, sí, no, es imprevisto No, la reacción que puede tomar. Em, bueno, analizando o viendo, ya en el caso tuyo personal, sé que tomaste tu año sabático para terminar un libro. Contanos en qué consiste este libro. Es bueno que parece que son varios libros a la vez. bueno, sí, en fin, bueno, es un libro muy largo porque es un libro que cubre absolutamente toda la producción literaria, ensayística, en fin, de tu padre. O sea, desde la poesía lírica hasta sus escritos de teoría política, teoría revolucionaria, teoría político-militar, su novela, en fin, el testimonio de Miguel Mármol, en fin, incluso lo que estaba escribiendo cuando ya estaba en El Salvador, ya clandestino, ¿no? Escribiendo manuales, en fin, documentos para la organización a la que él pertenecía. Entonces lo que pasa es que, como te he dicho en otras ocasiones, claro, la gente tiende a solamente escoger una partecita de la obra de tu padre y, en fin, les interesa la poesía, les interesa el testimonio, Miguel Mármol, por ejemplo, y no estudian muchos otros sectores de su obra. Entonces, en ese sentido, lo que yo he tratado de hacer es llegar a en fin, un intento de comprender la totalidad de la obra de tu padre. O sea, porque era un pensador, hay cierta tendencia, una tendencia que no me gusta mucho, o sea, que tu papá era bueno, tremendo poeta, que era bohemio, que le gustaba beber, en fin, y por romántico se metió en lo que era, en fin, el movimiento revolucionario en El Salvador. Él no se metió, no se metió en toda esa praxis política por accidente. Era un pensador político, revolucionario, muy, muy, muy lúcido. Y eso es lo que yo quiero mostrar analizando lo que escribió en ese terreno. Porque claro, entre otras cosas, sí, dime. Sí. ¿Qué es exactamente el libro? Bueno, Yo a veces hasta me he equivocado y he dicho que es una biografía sí. literaria, pero ¿cómo lo definirías tú? Aunque no nos digas el nombre todavía.
Sí, sí, sí. Yo en un momento pensaba hacer un estudio de su obra y luego también de su vida. Luego, cuando me metí al estudio de su obra, que es lo que yo he hecho, y me di cuenta que hacer una biografía, en fin, encima de lo que ya estaba haciendo, estudiando su obra, en fin, que eso sí que hubiera sido un cuento de nunca acabar. Simplemente estudiar su obra, en fin, creo que te he contado, o sea, es un manuscrito de 2.400 páginas. Y eso recorre toda la obra. Claro, ahí va a haber partecitas que por ahí no exploro con tanta atención. Me hubiera gustado tener un capítulo dedicado a su correspondencia, porque tu padre, en fin, tenía una correspondencia muy amplia, pero claro, para hacer eso bien hay que hacer un gran esfuerzo por juntar esa correspondencia que él tenía con grandes escritores. Y el problema es que muchos de ellos ya se están muriendo, eso se va a perder. Entonces, volviendo a la meollo de tu pregunta, en fin, hago ahí todo. O sea, lo que es la poesía, lo que es Pobrecito Poeta, su novela en fin, que es una novela muy interesante, no tan estudiada, pero en fin, hay que leer esa novela. Está Miguel Mármol, su gran obra de testimonio, bueno, y aquí viene la parte que nadie estudia, que es, por ejemplo, Revolución en la Revolución y la crítica de derecha, que es un tratado teórico apoyando a las posturas de Regis Debray, de todo lo que había sido la revolución cubana y las estrategias que ellos usaron para ganar. También, en fin, tu papá era historiador también, entonces justo lo que estoy retocando ahora, o sea, él es un fanático de la historia de El Salvador, piensa que los salvadoreños no pueden actuar políticamente con tino, con inteligencia, a menos que entiendan su historia. Entonces, él tiene obras desde obras historiográficas de tipo más convencional, lo que escribió en Cuba, el Salvador Monografía, por ejemplo, que es un libro de 200 páginas, que va narrando de forma lineal, pero también está, en fin, tal vez una de sus obras más conocidas, que es las historias prohibidas del Pulgarcito. Entonces, esa es una historia de El Salvador, pero en forma de poema. Está narrando, pero a través de este poema muy sui generis. Entonces, yo trato de entender, por ejemplo, por qué decidió, o sea, ya había escrito obras historiográficas más bien convencionales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaba al escribir esa obra? Que es este collage, en fin, es una obra increíble, es una obra maestra, muy compleja, y él sentía una necesidad política de escribir un poema así. También, en fin, prestó mucha atención a una obra que ya la gente no quiere comentar tanto, o sea, un libro rojo para Lenin. Entonces, que es lo que él llama la vivificación poética del pensamiento político de Lenin. Entonces, otra vez, es una obra que para muchos resulta incomprensible, porque es un collage con citas de Lenin, citas de Trotsky, poemas suyos, poemas de Huidobro, poemas de Mayakovsky, y en fin, es una obra. Claro, lo que pasa es que por los tiempos que corren, la gente no, en fin, los estudiosos, mejor dicho, de la academia, no quieren prestar atención a obras tan abiertamente marxistas, leninistas,
mucho de lo que escribió tu padre. En fin, perfecto. Pero lo que pasa es, para mí, no se entiende bien y se falsifica mucho la imagen de tu padre si no leemos eso y para ver qué es lo que quería hacer. Correcto. Jim, ¿va a ser un libro completo o lo tenés como dividido por lo Bueno, largo que es en sí, tomos? sí, ¿Cuántos sí. tomos serían? Bueno, en principio, o sea, lo va a publicar la editorial de la Universidad de El Salvador, donde ya publiqué un libro, bueno, o sea, ellos muy amablemente publicaron una obra que yo había eh, publicado en los años 70, ensayos sobre la poesía revolucionaria centroamericana. Eso salió en Educa, en Costa Rica. eh, y entonces la editorial de la Universidad de El Salvador reeditó ese libro hace poco. Yo fui a presentar el libro. Entonces, yo siempre quería publicar este libro. Lo escribí primero en español, porque ahora está de moda en este país, incluso entre los hispanohablantes nativos, publican sus obras en inglés. Entonces, como que dan la espalda, en fin, al público que realmente debe leer sus cosas. Pero bueno, entonces escribí en español y quería que el libro saliera en El Salvador. O sea, tu padre dio su vida por El Salvador. Y entonces, claro, su legado, desde mi perspectiva, no es solamente para El Salvador, sino para Centroamérica y para Latinoamérica en su totalidad y otras partes del mundo. Pero, en fin, el pueblo salvadoreño es el pueblo que merece saber exactamente, um, eh, o sea, ellos tienen que entender bien la trascendencia de esta figura. Um, entonces eh, estoy trabajando con la editorial y inicialmente se propuso la posibilidad de 2 tomos. Yo creo que van a ser más, o sea, tres o incluso 4. O sea, según quieran, eso ya no me toca a mí, les toca a ellos. Entonces, pero trataremos de hacer una división lógica, tal vez una parte dedicada más a su poesía, otra parte, o sea, yo tengo, en fin, lo que escribí sobre Pobrecito, por ejemplo, es un libro entero, eso en sí es un libraco. Entonces, pero eso son decisiones prácticas de la editorial y entonces yo ahí simplemente me voy a tener que plegar a lo que deciden ellos. Lo que sí quiero es que salgan todos a la vez y no un tomo este año y otro el año siguiente, porque en fin, Sí, claro. la realidad es precaria y yo prefiero que salga todo así de un tirón. Correcto. ¿También lo vas a publicar en Estados Unidos? Bueno, lo que yo quisiera, en fin, idealmente, no sé, no he hablado de esto con los colegas en la Universidad de El Salvador, pero claro, o sea, los libros, si se publican en El Salvador, se puede distribuir aquí en Estados Unidos. Hay compañías que se dedican a distribuir libros. Yo creo que sí llegará aquí si sale, si la publica la Universidad de El Salvador, que por cierto también quiero publicar el libro ahí porque ahí es donde estudió tu padre, o sea, Claro. es tu alma mater, entonces tiene su lógica. Si saliera la posibilidad de una coedición con alguna editorial, otra editorial latinoamericana que pudiera distribuir en el resto del continente, eso sería, no he hablado de eso con mis colegas en la Universidad de El Salvador, pero en fin, yo quiero, como tu padre tenía una importancia realmente continental, mínimamente, entonces sería bueno, y yo sé que
que hay interés en Sí, España, hay interés creo que tú estuviste en algo en Buenos Aires hace poco, ¿no? Con la película de Tina Lish, ¿no? Sobre tu padre. En fin, la gente sabe quién es. yo, Y, fíjate que, sinceramente, te digo, en estos últimos años, se han contactado conmigo de Argentina, de Uruguay, de Chile, ujú, ujú. de México, en el eh, Fondo para la Cultura Económica, está comenzando a publicar toda la obra poética. Entonces, bueno, hasta Sí, el Ministerio de Educación de Egipto publicó recientemente una antología. ¿en serio? Sí, y hay un gran estudioso indio que está haciendo un doctorado con una obra de mi padre y lo voy a poner en contacto contigo, porque él cuando estuvo aquí y habló conmigo, sí, te mencionó en varias ocasiones, Sí. pero él quiere hacer una traducción a varios idiomas de la India, porque allí hay varios idiomas. Sí, no, hay veintitantos. Entonces, Pero yo espero que también mm, en China, dentro de poco, estemos firmando algunos contratos porque los chinos tienen enorme interés de conocer a Centroamérica y a El Salvador y sin conocer a los escritores de este país no van a poder comprender muy bien a este país. conste que debería mencionar que sería lógico y, en fin, sería deseable eh, que saliera, que estuviera por lo menos disponible en Cuba, porque como sabes, dos patrias tengo, Claro, Cuba y la mía. Entonces, y por mis estudios ahí, las entrevistas que hice, o sea, la huella tan enorme que dejó tu padre en Cuba es increíble. Entonces, cuando supieron que estaba haciendo esto, en fin, un apoyo en fin. Y entonces, pero veremos, o sea, si sé que, por ejemplo, que Silvio Rodríguez es un tremendo admirador de tu padre y cuando yo lo entrevisté, él señaló que en cierta forma tu padre en Casa de las Américas posibilitó el lanzamiento de su carrera, o sea, porque no claro. tocaba Sí, sí. él y No, Pablo, y en fin, sería no, bueno que no. saliera en Cuba. Claro, no, no. Roque Dalton no sería eh, no pudiera comprenderse sin su estancia en Cuba. Sí. Este, Bueno, bueno, de 40 años que tenía, vivió prácticamente una cuarta parte en sí, Cuba, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, y además allí es donde se publicaron sus obras. Ahí sí, ganó el premio de su obra mayor, sí, sí. creo yo. No, no sé si pensás vos No, si... no, 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 sí, 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 no, es uno de los grandes, sí, sí, de verlo, Ya. ¿no? A propósito de eso, Jim, cada quien tiene su amor por cierta parte de la obra de Mm. Roque Dalton. ¿Cuál es Ah, la parte o el poema o el libro que más te ha afectado
en, en, en tu sentido, ¿no? Bueno, ahí me planteas una tarea muy difícil porque su obra es tan variada, ahí está el problema. Entonces, hasta cierto punto depende de mi estado anímico, algún día, unos días, me encanta a las historias prohibidas de Pulgarcito. Bueno, Taberna es, en fin, Taberna es lo que es, Taberna y otros lugares, ¿no? Es una, en fin, una obra maestra, por eso le dieron el premio. Ah, también, pero también te confieso, Juan José, o sea, eh, incluso, fíjate, tu padre estaba explorando territorios desconocidos y su intento de juntar poesía y pensamiento político, poesía y pensamiento revolucionario, de formas muy complejas. Y yo creo que veía más allá. O sea, yo, por cierto, debería decir que parte de mi, en fin, parte de mi meta al escribir este libro tiene que ver con lo siguiente. O sea, estamos en una época, creo que no exagero, en que la izquierda a nivel mundial, o sea, esencialmente desde 1990 para acá, la izquierda a nivel mundial está buscando caminos para reconstituirse como proyectos políticos relevantes. En ese sentido, claro, tu padre pertenece a una época muy precisa de la historia centroamericana, latinoamericana y mundial. Sin embargo, hay algo en su forma de pensar, o sea, era un hombre que estaba pensando constantemente y no se quedaba rígidamente metido en unos esquemas rígidos. O sea, y en ese sentido, yo creo que él, y lo digo en serio, creo que si miramos toda la obra de tu padre, hay muchas lecciones para una posible izquierda del futuro. O sea, y de hecho, si no hubiera pasado lo que pasó, en fin, su forma, él era revolucionario, como yo he dicho en muchas ocasiones. En mi opinión, es un revolucionario que también escribía. Su compromiso mayor era con el cambio político. Miraba a su alrededor, veía la miseria y quería cambiarlo. Entonces, pero también era escritor y poeta. Entonces, pero a donde quiero ir con esto es que él, hay una forma suya de pensar la política y de acercarse a la política. Y creo que tiene que ver con el hecho de que también era poeta. Una forma de pensar que tiene mucho que decirnos hoy en día. O sea, la izquierda a nivel mundial, ahí, perdón, ahí pasa un camión, eh, tiene que buscar nuevos caminos. Y tu padre, en fin, hay algo en su obra que nos da, en mi opinión, herramientas para ese tipo de ayornamiento, esa puesta al día que tenemos los que somos de izquierda, tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, el legado suyo no es simplemente estético. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, o sea, incluso un libro como un libro rojo para Lenin, ok, está dedicado a Lenin, pero hay una forma que nos tiene mucho que decir hoy en día. Pero bueno, así que no te he contestado la pregunta. O sea, su novela me encanta. Su novela Ya, es una cosa increíble, pero también es un poco difícil de captar. cuando estabas hablando
de la figura de mi padre, su trascendencia hacia la izquierda, sobre todo latinoamericana o mundial, salvadoreña. También me imagino que en ese paralelo estaba Eduardo Galeano también, porque Claro, 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 claro. ahora vemos que no, son figuras de izquierda, pero que no son de la figura tradicional, rígida, ortodoxa, sino que eran todo lo demás y que hoy al leer su obra eh, nos dan caminos a seguir, herramientas, como tú dices, de análisis, Sí, incluso de la realidad que estamos viviendo, que ellos no la vivieron. exacto. O sea, una especie de lema casi de tu padre era, o sea, enfatizaba mucho el análisis concreto de situaciones concretas. No había una receta para todo. Hay que mirar lo que hay. Si él estuviera vivo ahora, estaría mirando lo que pasa ahora, no estaría con esquemas periclitados, estaría mirando, bueno, esto es lo que tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Incluso eso es lo que reivindica de una figura como Lenin. Lenin, claro, o sea, posteriormente el pensamiento leninista se terminó fosilizándose en las mentes de muchos, pero mismo Lenin no era así, para nada. Entonces, y Claro. eso es lo que, por eso tu padre hablaba de la vivificación poética del pensamiento político de Lenin, porque veía en Lenin un tipo que no se quedaba siempre en lo mismo, con esquemas rígidos. Hay que mirar lo concreto y partir de eso. Claro. Pues yo te hacía esa pregunta porque, por ejemplo, ella, en el caso mío personal, hay una parte que me encanta de la poesía, sobre todo de los poemas este, que están en Taberna y otros lugares que se llama, son los poemas de la última cárcel. Sí, sí, Es porque yo también estuve preso, entonces me identifico mucho con el preso, ¿no? Con el preso, porque lo viví y, sí. y comprendo la angustia del preso. Sí, No, no, lo que iba a decir es que parte, claro, en la parte que dedico a su poesía, claro, la gente cuando piensa en un poeta revolucionario, el poeta comprometido, entonces está el estereotipo, ¿no? Del poeta que únicamente habla del deber respecto al pueblo, que su compromiso revolucionario, la, en fin, la colectividad, el trabajar a favor del pueblo, y entonces, y está también la noción de que, claro, que el revolucionario tiene que ser una especie de robot, que un autómata que únicamente se fija en la causa. Um, y lo que pasa, bueno, por eso me interesó mucho la poesía, que estudié la poesía revolucionaria, que estudié en mi primer libro, porque lo que quería mostrar, entre otras cosas, es que, en fin, eh, los revolucionarios son seres humanos, se ponen tristes, se enamoran, se desenamoran, eh, eh, en fin, se pueden deprimir, se pueden enamorarse perdidamente, pueden tener problemas con el alcohol. O sea, son personas. Entonces, porque está esta noción del revolucionario que es esencialmente un robot. No es así. Pero claro, en el caso de un revolucionario que también es poeta, su poesía muestra
o nos puede mostrar toda esa gama de preocupaciones, incluso la cuestión, por ejemplo, de la fe religiosa. Tu papá tenía una relación muy complicada con su catolicismo. Y uno de sus mejores poemas, por cierto, dedicado a Ernesto Cardenal, que en paz descanse, que se llama Los hongos, es una exploración de todo lo que era en fin, los vestigios de su fe religiosa, pero Claro. mezclada, claro, con su compromiso como marxista-leninista. Entonces, claro, eso puede estar pasando también en la cabeza de otros revolucionarios, pero están los revolucionarios que escriben poesía. Y en ese sentido, creo que la gente se va a sorprender. Lo que yo he hecho en esa parte es lo que llamo a veces una radiografía del alma de tu padre, tal como se plasma en su poesía. Ahí vas a ver su mundo anímico, ese mundo anímico que convivía con su compromiso. Entonces ahí está la cuestión. Él se mostraba con un hombre que se entristecía, que por lo visto tenía problemas con el trago, que se enamoraba mucho, en fin. Pero junto con eso, o sea, ahí se mostró como simplemente un ser humano, un ser humano. Pero junto con eso, claro, por eso, y mucha gente prefiere centrarse únicamente en eso. Pero un momento, o sea, sí, ese mismo hombre está haciendo estos tratados políticos de una gran lucidez, escribiendo manuales muy prácticos con pelos y señales para la guerrilla. O sea, tiene una obra donde explica por qué los revolucionarios o el movimiento en El Salvador tiene que imitar el modelo de los vietnamitas que estaban derrotando a mi país por esos años, en los años 60, pero con pelos y señales. Este hombre no era era un romántico, pero era un tipo que cuando no, sus reflexiones sobre la causa revolucionaria no eran puras elucubraciones, ¿cómo te puedo decir? O sea, no es entusiasmo romántico. Ujú. Sí, tenía entusiasmo romántico, pero luego se ponía a pensar muy Claro, fríamente en cosas. claro. Entonces, La lucha, como él decía, traía muchos dolores de cabeza, ¿no? sí, Este, exacto. Pues. Pero ahí está sí, la cuestión. Él, en fin, quería hacer la revolución, pero también era un ser humano. Y un ser humano dotado de un enorme talento literario. Entonces, ese lado humano se plasma magníficamente en su poesía. correcto, correcto. Jim, ha sido un tremendo placer hablar contigo. Eh, Sé que he tratado de no aparecer como el hijo de Roque Dalton, sino como un periodista que conoce de cerca y conoció de quién estás hablando. A mí me va a gustar mucho leer tu obra que no tiene precedentes, No tiene eh, presente. no No es, tiene precedente hasta este momento. Entonces, creo que también te vas a lanzar a, 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 a- a tratar de hacer una obra que nos ilustre más quién era ese gran intelectual salvadoreño que se llama Roque de Alto. sí, y va a ser muy difícil falsificar su figura como ha quedado falsificada, en mi opinión, en mucho de lo que se ha escrito. Eh, en fin, hay falsificaciones. Y en ese sentido, o sea, eso es lo que quiero
hacer, ok, si quieren decir algo sobre Roque, o sea, tienen que mirarlo todo. Y aquí, por lo menos, es mi humilde intento de estudiarlo todo. Muchas gracias por todo, Islan. Son 20 años de que has estado trabajando en esto, Sí. pero te sentís satisfecho. Sí, esto en un momento dado, te digo, Juan José, o sea, nadie publica obras de ese tamaño ahora. Nadie, bueno, ahora parece que sí, pero en fin, ahora las editoriales quieren libros cortos. Entonces yo estoy escribiendo y yo digo, bueno, tengo que cortar, pero para hacer lo que yo quería hacer, tenía que seguir. Y en un momento dado, quemé mis barcos, o sea, esto lo tengo que seguir hasta el final. Entonces ahora eso es lo que he hecho, o sea, son 20 años que me los he pasado muy bien, claro. Con perdón, me he roto el culo, pero divirtiéndome y disfrutando y enriqueciéndome. Entonces, no, ha sido una labor que, o sea, si hubiera sido doloroso hacer esto o una carga, en fin, lo hubiera dejado, pero yo he estado pasando bien y entre otras cosas, compartir, debería decir, ya he estado varias veces dando conferencias en la Universidad de El Salvador, en San Salvador y en Santa Ana. Y esto debería decirlo, eh, ver la reacción de los jóvenes, de los estudiantes, cuando yo hablo de la obra de tu padre, en fin, esa reacción de ellos y esa vida que veo en ellos, eso me inspira muchísimo. Entonces, por eso, en fin, hay que sacar esto y seguramente, bueno, cuando termine el COVID, estaré allí tratando de compartir con ellos y con todos ustedes. Seguramente, seguramente. Te damos las gracias, Bueno, Jim. Saludos a tu familia y bueno, éxitos en lo bueno, que viene, si es que bueno. yo Es, creo que se viene, los cambios vienen para el mundo. exacto. Un abrazo, un Bueno, abrazo. Muchas igualmente. gracias. Adiós. Adiós.